Hola, somos un grupo de estudiantes de Ingeniería Mecánica y Electromovilidad Automotriz, el cual está compuesto por quien les habla, Nicolás Torres, Kevin López, Christopher Muñoz y José Miguel Castro. Hoy le queremos presentar nuestro proyecto titulado Análisis físico del frenado y la distancia de frenado en vehículos, desarrollado para la asignatura de Física Mecánica, guiados por el profesor Tomás Hermosilla. Este trabajo busca abordar una problemática muy importante en el ámbito automotriz. ¿Cómo influye la física en la capacidad del frenado de un vehículo y qué variables debemos considerar para mejorar la seguridad vial? Este proyecto consiste en estudiar el comportamiento físico del frenado en vehículos, analizando cómo las condiciones del movimiento afectan su capacidad de detenerse. Nos basamos en dos principios fundamentales de la física. Primero, la segunda ley de Newton, que establece que la fuerza depende de la masa y de la aceleración, lo que significa que un vehículo más pesado necesita una fuerza mayor para frenar. Segundo, la energía cinética, que depende tanto de la masa como del cuadrado de la velocidad. Es decir, si duplicamos la velocidad, la energía que el sistema debe disipar se cuadruplica, lo que hace que la distancia de frenado aumente mucho más de lo que uno pensaría intuitivamente. A través de simulaciones y cálculos reales, analizamos cómo factores interactúan y buscamos encontrar formas de optimizar el frenado para mejorar la seguridad en condiciones reales, como frenado de emergencia o caminos resbaladizos. Este análisis no se queda solo en la teoría, tiene aplicaciones directas en el diseño de sistemas de freno, en la conducción responsable y en la educación vial. La problemática que abordamos parte de una pregunta concreta. ¿Cómo influyen la masa y la velocidad en la distancia del frenado? Aunque muchos conductores saben que a más velocidad se necesita más espacio para frenar, poco se entiende cuánto más y por qué. El desconocimiento o la subestimación de estos factores puede tener consecuencias graves como accidentes por no mantener la distancia adecuada. Este problema se agrava en situaciones como conducción bajo lluvia, transporte de carga o cuando se conduce a alta velocidad. Por eso, proponemos una solución basada en un análisis físico riguroso, que permita estimar de manera más precisa la distancia de frenado según las condiciones del vehículo y del entorno. Con este enfoque, buscamos aportar al desarrollo de vehículos más seguros y a una conducción más consciente, ayudando a prevenir accidentes y a tomar mejores decisiones en la vía. Con este proyecto esperamos contribuir al desarrollo de vehículos más seguros y eficientes y a la formación de conductores más conscientes de los factores físicos que intervienen en el frenado. El objetivo de este proyecto es analizar cómo la masa y la velocidad influyen en la distancia de frenado de un vehículo, aplicando la segunda ley de Newton y la energía cinética mediante cálculos y simulaciones. A partir de esto, respondemos 4 preguntas claves. Primero, ¿cómo influye la velocidad en la distancia de frenado? A mayor velocidad, la energía cinética aumenta y por lo tanto, la distancia de frenado crece de forma cuadrática. Segundo, ¿qué efecto tiene la masa del vehículo? Una mayor masa incrementa la inercia, lo que también aumenta la distancia de frenado, aunque en menor medida que la velocidad. Tercero, ¿cómo inciden la fuerza de frenado y la fricción? Ambas son esenciales para reducir la distancia de frenado, ya que una mayor fricción o fuerza de frenado permite detener el vehículo en menos espacio. Y 4. ¿Qué relación existe entre la energía cinética y la distancia de detención? La distancia de frenado es directamente proporcional a la energía cinética, la cual depende tanto de la masa como del cuadrado de la velocidad. En esta parte mostramos brevemente cómo fue el desarrollo del proyecto. En nuestra bitácora registramos cada etapa, desde la planificación, el desarrollo de las simulaciones, la recopilación de datos, hasta el análisis de resultados. En cuanto a materiales utilizados, fueron un software de simulación para modelar diferentes escenarios de frenado. También recurrimos a herramientas de cálculo y referencias biográficas confiables. Todo esto nos permitió trabajar con datos realistas y aplicar correctamente fórmulas físicas.
El tema central de nuestro proyecto es el análisis físico del frenado y la distancia de frenado de un vehículo. Para abordarlo nos enfocamos en diversas nociones físicas, como la segunda ley de Newton, que relaciona fuerza, masa y aceleración, energía cinética, que nos ayuda a entender por qué aumenta la velocidad, la distancia de frenado crece a forma más acelerada. Por supuesto, la fuerza de fricción, que depende del tipo de superficie, afecta directamente al frenado. También consideramos otras variables externas como la pendiente del camino o las condiciones climáticas, que pueden modificar los resultados teóricos. Esta misma integral nos permitió comprender mejor la problemática, como distintos factores intervienen en la segunda al momento de frenar un vehículo. La justificación de este proyecto radica en la necesidad de comprender cómo las leyes de la física influyen directamente en situaciones cotidianas, como lo es el frenado de un vehículo. Al aplicar conceptos como la segunda ley de Newton y la energía cinética, podemos analizar de forma precisa cómo afectan variables como la masa y la velocidad y la distancia que un vehículo necesita para detenerse. Esta comprensión no es solamente teórica, sino que tiene un impacto concreto en la seguridad vial. Muchas veces los accidentes ocurren porque no consideran el espacio real necesario para frenar, y esto puede prevenirse con una mejor educación sobre los factores físicos involucrados. Además, al usar simulaciones y modelos matemáticos, se logra una aproximación más realista del comportamiento del vehículo, lo que aporta una herramienta útil para futuros desarrollos en el área de la electromovilidad y la ingeniería automotriz. En resumen, esta investigación tiene un valor formativo, práctico y social al mismo tiempo. El producto final de este trabajo consistió en una serie de simulaciones y cálculos que nos permitieron visualizar de manera concreta cómo la masa, la velocidad y la fuerza de frenado afectan directamente a la distancia de frenado. Utilizamos herramientas que nos ayudaron a representar diferentes escenarios. Por ejemplo, ¿qué pasa si el vehículo va a 50 km por hora versus a uno que va a 90 km por hora? ¿O qué ocurre si la superficie es seca o mojada? En todos estos casos pudimos observar que pequeñas variaciones en la velocidad generan grandes diferencias en la distancia necesaria para detener el vehículo, lo que confirma el crecimiento cuadrático de la energía cinética. Además, nuestro modelo mostró cómo al aumentar la masa, la distancia de frenado también aumenta, aunque en menor proporción comparado con la velocidad. Este prototipo, aunque no físico, tiene un valor funcional, ya que permite visualizar y comprender mejor los riesgos asociados a la conducción, y puede utilizar tanto en la educación vial como en el desarrollo de nuevas tecnologías de seguridad automotriz. Durante el desarrollo del proyecto utilizamos diversas nociones de la física mecánica para entender en profundidad el fenómeno del frenado. Una de las principales fue la segunda ley de Newton, que nos permitió relacionar la fuerza de frenado con la masa del vehículo y su aceleración. Esto es clave, porque cuanto mayor es la masa, mayor debe ser la fuerza para detenerlo. También trabajamos con la fórmula de la energía cinética, que es directamente proporcional a la masa e incluso más sensible a la velocidad, ya que ésta se eleva al cuadrado. Esto significa que si duplicamos la velocidad, la energía que debe disiparse al frenar se duplica. Otro concepto fundamental fue el de la fuerza de fricción, que depende de las condiciones del pavimento, los neumáticos y factores externos. Con el clima, todos los elementos los presentamos mediante fórmulas y simulaciones, logrando un enfoque integral del proceso de frenado. Así, no solo aplicamos fórmulas, sino que entendimos cómo éstas se reflejan en una situación práctica y real. Aquí vemos cómo la velocidad tiene un efecto cuadrático sobre la distancia de frenado. Es decir, que si duplicamos la velocidad, la distancia se cuadruplica. Por ejemplo, si un vehículo de 1000 kilogramos a 20 metros por segundo va a requerir 40 metros para poder detenerse. Pero si el vehículo va a 40 metros por segundo, va a necesitar 160 metros para poder detenerse, usando la misma fuerza de frenado. Esto demuestra que pequeñas variaciones en la velocidad van a generar cambios enormes en la distancia de frenado, lo que tiene implicancias directas sobre la seguridad vial. Bueno, a partir de los cálculos y simulaciones realizadas, llegamos a conclusiones que tienen implicadas tanto técnicas como prácticas. En primer lugar, confirmamos que la distancia de frenado
depende fuertemente de la velocidad, y lo hace de forma cuadrática. Esto significa que un pequeño aumento en la velocidad puede generar un aumento muy significativo en la distancia necesaria para detener el vehículo. Es un dato clave para entender por qué los límites de velocidad no son tan arbitrarios, sino que responden a principios físicos concretos. También observamos que la masa del vehículo influye directamente en el proceso de frenado, aunque su efecto es más proporcional. Esto nos lleva a pensar que, como el diseño es estructural, el tipo de carga o incluso el número de pasajeros pueden modificar el comportamiento dinámico del vehículo en situaciones de emergencia. Otro punto importante en la fuerza del frenado son las condiciones externas, como el tipo de superficie, el clima o la pendiente. También afecta en la eficiencia del frenado. Por eso no basta con solo conocer la teoría, es necesario aplicar estos conceptos en contextos reales considerando múltiples variables. En cuanto al área de impacto TFL, este proyecto se vincula directamente con la seguridad automotriz, un aspecto clave dentro del rubro mecánico. Entender cómo influyen variables físicas como la masa, la velocidad y la fricción en la distancia de frenado permite aplicar estos conocimientos al diseño y diagnóstico y reparación de vehículos. Esto demuestra que los contenidos de física mecánica no solo han sido teóricos, sino que se utilizan para tomar decisiones técnicas reales, que afectan la seguridad vial y el rendimiento del sistema de frenos. Por eso, esta asignatura impacta directamente en nuestra formación profesional y técnica, preparándonos para trabajar con mayor criterio en el taller o en el diseño mecánico. Linkografía. Finalmente, esta es nuestra última parte. Se presenta la linkografía, que incluye todas las fuentes utilizadas para fundamentar nuestro trabajo. Se consideraron páginas confiables y material académico para asegurar la validez de los cálculos, conceptos físicos y simulaciones realizadas. Esto es importante también porque respalda técnicamente todo lo que nosotros hicimos y nuestros resultados, y además que demuestra que nuestro proyecto está basado en información verificada y que no son suposiciones, que nosotros al hacer los cálculos lo hicimos con base y hechos para que este proyecto salga más allá.